El Señor nos está llevando por este camino hermoso, donde va trabajando en áreas que nosotros no pensamos que Él podía tocar, como son las áreas del inconsciente, las áreas de la mente. Y cuando cantamos cada alabanza al Señor, estamos declarando y estamos estableciendo que esa obra se cumpla, que esa obra se establezca en medio de nosotros. Qué lindo verlos otra vez. Me alegro, Pastora Lucía, recién llegada de Israel, vino con su mamá. Laurita, viniste con tu mamá. Qué lindo. Qué gozo tener la oportunidad de estar juntos nuevamente. El Señor se va glorificando y vamos creciendo, hermanos. Nació Almendra, la nieta del pastor Fer, y de la hermana Marley, y de la tía Irene, y de todos nosotros, ¿cierto? Y está por nacer la Mandita. Nace esta semana, si el Señor lo permite. Nace el miércoles. Qué lindo es el Señor, porque Él va levantando una generación distinta. Una generación, voy a tener que sacar me voy a dejar un poco chascona. ¿Estoy muy fuerte? ¿Está muy fuerte el micrófono? ¿No? ¿Está suavecito? Davidcito. Abramos nuestro espíritu a lo que el Señor nos quiere decir, para que podamos ir creciendo. Y no quiero hacer un resumen muy largo, porque si no se me va a ir el tiempo en el resumen. Y la verdad es que quiero que podamos compartir acerca de la palabra del Señor. Y solamente quiero decirte que en este camino donde el Señor nos lleva para que podamos conformarnos como campamento, hay ciertos pasos que Él va estableciendo. Y esos pasos que Él va estableciendo, primero es con Abraham, que Abraham tiene la visitación y levanta altares. Luego tenemos nosotros a Isaac. ¿Qué área trabaja Isaac? Los pozos que hablan de esas fuentes de información, y donde se trabaja la otra parte, que es la tierra. Entonces, nosotros la última vez quedamos un poco en el trabajo de Jacob, y nosotros sabemos de que en este caso, cuando vemos la vida de Isaac ya está en un pie mayor que Abraham, porque Abraham propició a través de 7 corderas respecto de la lucha con Abimelech. ¿Está bien nomás, Pastor Fer? Está bien. Y cuando hablamos de que propició las 7 corderas, el cordero es la figura de Cristo. Entonces está diciendo que a través de la sangre de Cristo, Él viene a liberar las áreas presas que producen en nosotros un comportamiento contrario a lo que el Señor quiere, pero que también producen en nosotros un velo. No vemos, no nos damos cuenta de lo que el Señor quiere hacer. A veces te entregan una palabra y no la entiendes, o a veces todas las personas están percibiendo la presencia del Señor y tú no la percibes. Todos están viendo la gloria de Dios y tú no lo ves. Y de pronto tú escuchas un testimonio y como que no te llega. Y cuando tú conoces al Señor, entonces lo que tienes que ver es que hay áreas en uno que están veladas. Eso es lo que propició Abraham con las 7 corderas. Pero luego nosotros vemos cómo... Hermanos, yo les pido que por favor estén en silencio. No sé quién está hablando. Gracias. Entonces vimos que en ese trabajo Isaac cavó 3 pozos. ¿Se acuerdan? Ayúdenme con los pozos. ¿Cuál es el primer pozo? Esec. El segundo, Sidna. Y el tercero, el primer pozo habla de la lucha con la naturaleza caída. El segundo pozo nos habla de la lucha con las emociones, y el tercer pozo es donde Isaac sale a expansión. Entonces
De allí dice que Isaac subió a Berseba. Una vez que el Señor permite que Isaac salga a expansión, él sube a Berseba. ¿Qué le hace sentido a usted cuando digo Berseba? ¿Qué recuerda? Con las 7 corderas. Entonces él fue a Berseba, donde su padre propició a través de las 7 corderas. Ese es Berseba. Y cuando está allí en Berseba, se le apareció Jehová aquella noche. Piense esto, Isaac tuvo que destapar los pozos de su padre que los filisteos habían tapado. O sea, la generación siguiente tiene que destapar por sí misma las cosas que fueron tapadas. Y luego tiene que cavar sus propios pozos. Tu hijo, tu hija, tu generación tiene que cavar su propio pozo, tiene que hacer su trabajo. Tú no puedes hacer el trabajo de ese pozo. Tú sí puedes cavar los pozos como padre, pero luego que tu hijo los destapa, tiene que hacer su trabajo. Ahí es donde él sale a expansión, va a Berseba y se le aparece Jehová aquella noche y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. No le dice no temas al principio. El no temas viene cuando tú estás haciendo el trabajo, cuando tú estás operando en la voluntad de Dios. No es no temas cuando no estás en la comunión. Es no temas cuando estás en esa obra, cuando avanzaste ese camino. No temas. Yo soy el Dios de Abraham tu padre y estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré. Por amor de Abraham mi siervo, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo. ¿Qué pasa luego? Recuerde que estamos repasando el campamento. Luego de esto viene Abimelech desde Gerar, a Usat, amigo suyo, y Ficol. ¿Se acuerda que Ficol era la boca de todos? ¿Se acuerda? Es decir, viene todo lo que estaba preso con el gobierno de Abimelech, que representa el gobierno del inconsciente. ¿Estamos claros hasta acá? Cuando estamos hablando del gobierno del inconsciente, vuelvo a decir lo mismo, son aquellas actitudes que todo el mundo se da cuenta que no son tuyas, que estás actuando como tu papá, menos tú. Que tienes reacciones que tú no controlas y no te das cuenta por qué. No solamente crisis de pánico, crisis de angustia, no solamente eso. Es más amplio que eso, pero se opone al mover del Señor. Por eso decíamos en la adoración: Señor, que tu soplo penetre en esas áreas de la mente, en las áreas del alma, porque el alma también queda presa. Entonces lo que pasa aquí es que vienen estos. Abraham propicia en Berseba. Pero ¿qué pasa luego con Isaac? Viene Abimelech desde Gerar y le dice: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. Mira, es como un majano. ¿Te das cuenta que es como un majano? Primero Abraham toma las corderas, pero Abraham tiene la lucha. Abraham dice, con su forma de protección: esta es mi hermana para que no me toque en la vida. Isaac hace lo mismo, pero Isaac va un paso más adelante, porque no solamente en el lugar se propiciaron las 7 corderas, sino que el gobierno de eso que está encapsulado se da cuenta que la obra del Señor está manifestándose en la vida de la persona y le dice: hagamos pacto contigo. Ahí es que los enemigos se ponen por estrado.
calzado de los pies. No es antes. Hagamos pacto porque nosotros vemos que el Señor está contigo. Entonces, ¿cuál es el pacto? Ni nosotros pasamos hacia allá, ni tú hacia acá. Ese es el punto de partida de Jacob. Jacob ya no tiene que pasar por Filistea. Jacob no desciende a Egipto. Cuando él va a Egipto es porque José está gobernando. Entonces esos son los pasos que los padres tenemos que ir dando. Y cada generación tiene su lucha. Pero usted le hace un peso a su generación si usted busca la obra del Señor de acuerdo a su vida. Este es el punto de partida de Jacob. ¿Cuál es el punto de partida? La visitación de Dios con Abraham, altares. 7 corderas en Berseba. El juramento con Abimelech de Isaac. De allí parte Jacob. Y nosotros vimos la vez pasada de que había una lucha en el vientre de su madre. Dice que Isaac se casó cuando tenía 40 años con Rebeca. Y tuvo su guagua, según las escrituras, a los 60 años, porque ella era estéril, 20 años sin hijos. Y cuando ella se embaraza, yo me imagino que cuando una persona durante años ha estado esperando un hijo y se embaraza, es una felicidad muy grande, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Y dice acá, concibió Rebeca a su mujer y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Mira la felicidad que ella tenía. Sale de fuera de los patrones, ¿no? Si estas guaguas van a estar peleando, yo no quiero vivir. Fueron 20 años sin hijo. Entonces, ¿qué pasa? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. No se fue a decirle a Isaac su problema. No se fue a conversarlo con otra persona. Ella fue al Señor. No armó problema en la casa. Ella fue a consultar al Señor y le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahí estaba la clave. Ella sabía desde antes que nacieran sus hijos el diseño de cada uno. ¿Tú sabes el diseño de tus hijos? ¿Tú sabes el diseño de Dios para tus hijos? Ella lo sabía desde antes. ¿Y cómo lo supo? Porque tuvo que consultar a Jehová. No lo que tú quieres que Él sea. No lo que tú quieres que Él logre. Lo que Dios quiere que Él sea. Ella lo tenía claro. Dice la palabra del Señor que cuando se cumplieron los días del alumbramiento, estaban los gemelos en el vientre, salió primero el rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y cuando nosotros hablamos de una mano trabada al tobillo, ¿qué se le hace referencia a usted? La serpiente. Porque Génesis 3:15 dice que luego de que el hombre pecó, desobedeció, le dijo, la serpiente te va a herir en el tobillo, en tu talón.
pero tú le herirás poniendo el pie en la cabeza. Por lo tanto, lo que está mostrando este nacimiento es que Jacob tenía la marca ¿de quién? Usted respondía cuando yo decía ¿de quién? Usted decía. Le acabo de explicar de que la serpiente pone la mano acá, ¿cierto? Y que él nació así agarrado de su hermano. Entonces, ¿qué marca tenía Jacob? Fácil, hermano. Fácil. ¿Por qué es importante? Porque aunque el mayor iba a servir a Jacob, este tenía la marca de la serpiente. Porque aunque tú digas, mi hijo es un llamado a las naciones, tu hijo tiene que ser tratado en la marca de la serpiente. Porque no me digas que tú no tienes polvo. Entonces tienes que tratarlo como corresponde. El hijo tenía la marca de la serpiente. Haz que tu hijo crezca en fe. Y no te pongas a declarar cosas fuera de tiempo. No, que mi hijo es un profeta. Profeta que aprenda obediencia, sujeción, orden. Ella sabía cuál era la marca que estaba, pero sabía también de que el mayor iba a servir al menor. Y recordemos, este parte de Beerseba. Esto es muy importante, hermanos. Hay hijos que nacen en una generación distinta a la nuestra. Y al nacer en otra plataforma, cuando la pastora está diciendo que tiene la marca de la serpiente, no estamos hablando de cosas que en sí pueden ser como malas. Son arteros. Son nahash. Son un nahash. Pueden ver más. ¿Ven más? ¿Cómo? Tienen ya, por el trabajo que se ha hecho en las generaciones que venimos hablando, su abuelo hizo altares. Su papá cavó pozos. Y él es un nahash. ¿Pero qué hiciste? Nada. Lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá. Exacto. ¿Qué es un nahash? Es un ser que ya tiene una conformación celestial dentro. ¿Pero cómo es esto? Hermanos, es así. Por eso que es tan importante instruir la formación. Y ahí tú empiezas a contar quién conoció. Y yo tengo que empezar a sacar cuenta. ¿Qué generación son mis hijos? Una primera generación, una segunda. Si es una segunda generación van a pelear con los pozos. Si es una tercera generación son nahash. Pero no generación, hermano, que usted lo lleva a la iglesia y nada más. No, una generación que es instruida en justicia. Sí. Entonces tienes una plataforma totalmente distinta. Jacob parte su vida terrenal en Beerseba. Por lo tanto, ¿tenía problemas aquí? Absoluto. Era un tipo que tenía los cielos. Y eso, qué importante lo que dice el pastor Fer, porque cuando tú ves que el chiquitito hoy vio el ángel, vio esto, vio lo otro, prácticamente tú le pones un altar. Entonces, no, es que él recibió esto y eso es, oye, los niños son para ser formados, ser sujetos. Para eso son. Y ahí está el nahash. En el fondo, Jacob fue dado a luz en el lugar santo. Eso es lo que quiero decir, hermano. Claro. Jacob no es dado a luz en el atrio. No. Él es dado a luz en el lugar santo. Y es por eso que su transición, la transición de su vida, parte de ¿qué lugar? Betel, el Betel. Porque él estaba, su conformación de nahash, de un ser ya celestial, se moviliza en una atmósfera que es totalmente distinta. ¿Y dónde termina su peregrinación? En Peniel. Si mostraran el dibujito, pero parece que tenemos problemas. Sí, hay problemas. En el lugar santo, ¿qué artículos tenemos? La mesa de los panes y el candelabro como principales. No vamos a mencionar el altar del incienso. El candelabro es el Betel. El candelabro es su Betel, su proceso de revelación. Pero él tiene que entrar en una pugna que ahora la pastora nos va a decir. Pero marcarle que en el Betel
y luego termina en Peniel, en la lucha con lo angelical, en la pugna de lo terrenal y lo angelical. Es por eso que pelea con el ángel en Peniel, que representa la estación apostólica. Se tiene que reunir, se tiene que tratar en su vida cosas que son de otra índole. Ya sabemos que estos niños crecieron y que uno fue diestro en la casa, hombre del campo. Y creo que dijimos la vez pasada que cuando hablamos de cazador estamos hablando de lo que se opone al Señor, ¿verdad? ¿Lo dijimos la vez pasada? Entonces no es solamente de que sea una persona que caza, no. Cuando la Biblia habla acerca de cazador, usted piensa en Nimrod, se opone a lo del Señor. Entonces uno se oponía a esa obra del Señor y el otro habitaba en tiendas. Y esto es mucho más que decir de que Jacob habitaba en una carpita. Lo que quiere decir es que Jacob entendía el diseño de la casa. El diseño de estar dentro de la casa lo conocía Jacob y el otro era un poderoso cazador. Ahora, Jacob anhelaba lo celestial. Esaú no, porque era cazador. Pero Jacob anhelaba lo celestial. Y un día Jacob le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Hay gente que no logra ver lo celestial y vive pegado a lo temporal. Vive pegado a lo natural. Adora de forma natural. Ora de forma natural. Se mueve de forma natural, dependiendo de esto, de lo físico, de lo tangible, de lo que ve. Y no logra ver la obra del Señor. Eso le pasaba a Esaú. Y va y dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Es como quien dice: si yo no trabajo, no como. Ese es terrenal. Porque el Señor está dispuesto a sustentarnos. Y dijo, Jacob le dijo: júramelo. Júramelo. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esto es muy importante, porque juró ese día que él le entregaba la primogenitura a Jacob. Porque después usted sabe de que llega el momento de dar la bendición de la primogenitura, y no quiero detenerme tanto porque esto ya lo vimos. Entonces viene Jacob, suplanta a Esaú, toman el corderito, le ponen el vello en las manos, en el cuello, para que cuando el papá venga lo pueda creer que su otro hijo, su hijo mayor, porque él amaba comer de lo que su hijo mayor cazaba. Pero Rebeca está al tanto de esto. Jacob le dice: yo no puedo suplantar a mi hermano. Y Rebeca le dice: si tu papá te maldice, esa maldición sea sobre mí. Y va, mira la bendición de Jacob, todavía no parte. O sea, a todo lo que dijimos tiene la bendición de los padres. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué hermoso sería que tú tuvieras un escrito de la bendición del Señor para tus hijos. Y que ellos pudieran ver: estas son las palabras de bendición de mi padre, de mi madre. Y no: este cabro porquería me tiene cansado. Palabras ociosas de las cuales daremos cuenta. Maltratos.
Imágenes que vamos forjando en las generaciones. Conductas pasivas o conductas activas. Pero qué lindo si tú tomas a tu hijo y adoras con él. Porque si tú te paras como una estatua delante del Todopoderoso, así mismo va a ser tu hijo. Igual a ti. Pídele al Señor que te saque los bozales para que puedas decir gloria a Dios. Pídele al Señor que te saque la incredulidad para que veas su presencia. Y hazle señas al Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Da lo mismo que hayan 20, que hayan 100 o que hayan 200. Señor, yo estoy aquí en la comunión buscándote. Que tu hijo te vea en esa búsqueda en la casa. Y te vea en esa búsqueda acá. Porque la iglesia no transforma, la iglesia es el resultado de una relación con el Señor. Me estoy yendo para otro lado, iglesia Cristo. Vamos. Entonces, bueno, llega Esaú, ve el tema de la primogenitura y dice: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y yo diría: mentiroso. ¿Cuándo te suplantaron? Tú juramentaste sobre la primogenitura. Y eso hace el que siempre busca la razón en otro y no se da cuenta de sus actos. Entonces el discipulador tiene la culpa, el hermano tiene la culpa, el de allá del portero tiene la culpa. Todos tienen la culpa porque no se ve a sí mismo, no reconoce su falla. Me suplantó. ¿Qué te suplantó? Entonces, cuando tú tienes un problema, analízate si el problema lo tienes tú realmente. Porque para que haya un problema, alguien tiene que tener el corazón medio feo. Pero cuando uno es hijo del Señor, no le cuesta humillarse. El otro dice: ¿qué me van a mandar a mí? Yo hago lo que quiero. No me mandaba mi madre y mi padre, me van a venir a mandar acá. Cero entendimiento de las cosas celestiales, que ven subyugación donde hay dirección y pastoreo, que ven enseñoreamiento donde la vara del callado está ahí. Cierra tu boca si no vas a hablar bendición. Y de paso te digo, aunque no está aquí escrito en este pasaje, pero está: si tu hermano tiene algo contra ti, anda tú y arréglalo. Tú, él tiene, anda tú. Hermanos preciosos, entonces le dieron una bendición a Esaú y ya estoy llegando a lo que nos interesa, que es la transición. Bueno, llega el momento, tienen que enviar a Jacob y lo mandan a la casa de Labán, el hermano de Rebeca, y el Señor vuelve a bendecir. Isaac vuelve a bendecir. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Qué lindo es cuando los papás envían a sus hijos a otro proceso con bendición. ¿Te fijas que no es una sola bendición? Es la de la primogenitura, pero luego cuando tiene que ir a formar familia le dice: no te puedes casar con nadie más que con esta, con alguien de la casa. Por muy buena persona, lindo ingeniero, lindo profesor, lindo dentista que sea el joven intachable, zapatitos lustraditos y dientitos blanquitos, si no conoce al Señor, va a sacar a tu hija. En esta estación no te puedes
casar con cualquiera, porque te va a joder la vida. En esta estación, cuando una persona, una casa ha dado a luz un nahash, un ser que ya tiene dentro de sí algo espiritual, no puede casarse con cualquiera, aunque la quiera salvar. No la va a salvar, ni ella lo va a salvar a él, porque en esta estación es una estación de propósito. Se une nahash con nahash. ¿Se entiende, hermanos? Nuestras generaciones nunca nos hablaron de esto. En el lugar santo se unen semillas apartadas. No se une cualquier cosa. Y es por eso que hemos dicho que el desposorio tiene que ver con propósito. Si no hay propósito establecido, no hay desposorio. Tenemos gente finalmente luchando por sobrevivir y no cumpliendo el propósito. Y lo mismo para nosotros, hermanos queridos, los más grandes. ¿Cuáles son tus alianzas? ¿Cuáles son tus conexiones? ¿Cuáles son tus ambientes de comunión? ¿Quiénes son tus confidentes? Bueno, salió de Berseba, ya dijimos, toda la historia. Y se fue a Aram y durmió allí porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Tomó la piedra. ¿Qué significa que tomó la piedra y se acostó? ¿Qué significa que toma la piedra y la pone por cabeza? Y aquí tú vas a ver en qué estación estás, porque no significa solamente que se pone a dormir ahí. Cuando se dice que la piedra se pone por cabeza, es que tu decisión no corre más. Tú dejas de tener voz. Tú dejas de hacer lo que tú quieres. Y tú te sujetas a la voluntad del Señor. Es que yo hablo con el Señor, es que no funciona así. Para eso está el cuerpo. Y en el cuerpo, en medio de ese orden hermoso y precioso que nos da seguridad, que nos guarda, que nos protege, ahí es donde yo voy viendo esto que yo quiero hacer. ¿Se sujeta al diseño del Señor o no? Porque cuando uno ora, como que escucha lo que uno quiere. Eso es tomar cabeza. Tomar cabeza es que tú no tienes voz. Ahora pregúntate si tú tomaste cabeza en Cristo o sigues haciendo lo que a ti te gusta. O sigues tomando las decisiones que tú quieres. A ver si te sujetas o avisas. ¿Consultas antes o informas? Porque si tú informas o ni siquiera informas y nos enteramos por ABCD de después como discipuladores, como pastores, tú no tomaste cabeza. Y no me digas que nosotros queremos enseñorearnos de ti. Porque lo que estamos viendo es que las cosas se sujeten al Señor. Luego si tú haces lo que quieres es tema tuyo. Pero esa sangre no se nos demanda a nosotros. Oye, si la iglesia no es, vengamos todos, qué rico, qué lindo, qué maravilloso, nos va a ir súper bien, vamos a prosperar. La iglesia consiste en que nosotros nos adiestramos para que el reino se establezca en la tierra, punto. No tiene nada que ver con posesiones naturales. Si el Señor te quiere prosperar, bendito en lo económico. Si no te quiere prosperar, bendito también. Porque cuánta gente se tuerce cuando recibe unas lucas más. ¿Y sabes por qué te digo que se tuercen? Porque entonces ya no hay reunión, porque nos vamos para la punta del cerro a disfrutar. Y no tengo tiempo, nos vamos para... Y la comunión se empieza a correr.
Se empieza a correr, se empieza a correr. Y ponen la seguridad en lo material. Que nos ponga el Señor como quiera. Pero que el alma de la familia no se pierda. No se pierdan tus hijos, no te pierdas tú. Qué lindo lo que le pasa. Eso es poner por cabeza. ¿Y por qué puede poner por cabeza, hermano querido? Porque se le abre la dimensión celestial. ¿Por qué se le abrió la dimensión celestial? Porque lo bendijeron, porque el papá destapó los pozos, porque le hicieron el pacto de juramento con Abimelech, que era otra cosa. Por eso se le abrieron los cielos, como estábamos hablando recién. Por eso vio los ángeles. Y dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, se extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. He aquí que yo estoy contigo. Y eso lo vimos, ¿te acuerdas? No es yo estoy contigo en cualquier cosa. Bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros. No, yo estoy con vosotros siempre. No. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sumergiéndolos en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden las cosas. Entonces yo estoy con vosotros. Trabajo. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y nosotros aplicamos el verso que yo te decía la otra vez: no, el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Qué va a terminar la obra si tú no entras en la comunión? Espérate sentado. Pónete en el cuerpo, concéntrate en el cuerpo, pone tu cabeza en Cristo. Ahí. Entonces yo estoy contigo. Entonces la obra que yo empecé la voy a terminar. Es que yo oro todo el año en mi casa. Eso no es diseño de comunión. Lo siento. La comunión es en el cuerpo. Lo siento. Si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestirse, y volvieren en paz a la casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Esta palabra es importante porque se acuerdan que después nosotros leímos de que aquí dijo: los diezmos de todo lo que me dieres apartaré para ti. ¿Se acuerda que lo vimos? Y vimos que eso lo había hecho Melquisedec. Pero ¿qué es lo que está haciendo aquí Jacob? Jacob se está sacando los bastones. Jacob se está sacando la zona segura. Jacob está dejando fuera el trabajo. No es que no trabaje, pero ¿cuál es un bastón? El trabajo. Cuando tienes un trabajo, entonces tienes una plata segura. Entonces es tu bastón cuando te manipula y te cambia los horarios y tú, bueno, no voy a perder la pega. Bastón. Bastón es la profesión, porque tengo mi profesión para trabajar. Bastón. Tengo mi ahorro. Bastón. Tengo mi seguro. Bastón. ¿Sabes que yo glorifico tanto el nombre del Señor? Porque ayer estábamos con unas personas, unos hermanos de la iglesia, y me gustó, fíjate. ¿Sabes por qué me gustó? Me gustó esa conversación con estos hermanos amados. ¿Cómo ha sido el Señor con usted en este tiempo? Bien, el Señor es fiel. Cuéntame. Porque vimos que había una ampliación y todo. No, pastora, usted no se imagina qué pasó. ¿Qué pasó? No, vino X persona, nos regaló 500,000 pesos. Aleluya, alabado sea el Señor. Preséntamela. Gloria a Dios, ya. No, pero eso no es todo, pastora. Sí, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que después, bueno, empezamos a hacer esta cosita. X persona viene y me dice: te voy a regalar la cerámica. Y yo le digo: que y si mi señora no la escoge, que te pida permiso tu señora y vamos al home center y coge la cerámica. Regalado. Gloria a Dios, preséntamela otra vez. Pero es que eso no es todo, pastora. Ya, te basaste. No, si no es todo, pastora, ¿qué pasó?
No, que vino X persona, vino para acá, me dijo, ¿sabes qué más? Nosotros estamos viendo, tenés que salir adelante, tienes que avanzar en esto. Y mira, ¿sabes qué más? Toma este taxi tuyo. Ya. Sí, mira, me tenés que pagar como 100.000 pesos, no sé en cuánto tiempo. Y si no puedes pagar, no importa, pero de ahora en adelante tienes tu herramienta de trabajo y es tuya. Por eso que ahora me voy en auto a la iglesia, pastora. ¿Dónde está esa persona? Preséntamela otra vez. Pero ¿cuántas personas hay? Yo necesito que oremos para que me suban el sueldo. ¿Por qué no tienes dabar en tu boca? ¿No tienes dabar? No puedes decir, Señor, multiplica lo que tengo. ¿No ves que el Señor te tiene en esa situación? ¿No será así? Es que necesito 2 trabajos. Y hermano, tómame la foto si quieres. Pero no me voy a quedar con esto porque hay alguien que me está viendo lo que te estoy diciendo. ¿Es que el Señor no es suficientemente poderoso para sustentarte? No, lo que pasa es que tú no lo tienes por cabeza. Porque cuando tú lo tienes por cabeza, entonces aunque te hayas ido del trabajo, tu empleador anterior te llama y te dice, te voy a mandar platita por no sé cuántos meses. ¿O no es así? Hay otro hermano que le pasó eso. Aquellos que ponen al Señor por cabeza tienen testimonio de provisión. Punto final. Tienen testimonio de sustento y no duermen afligidos porque tienen que cubrir cosas al otro día. Porque se sacan los bastones y el Señor los empieza a prosperar y el Señor los empieza a enviar a distintos países, ¿o no? Luego vamos a orar por 3 hermanos que se van para distintos lados. Sacó los bastones. Si tú me bendices, porque tú puedes diezmar sin fe. Y tú puedes ofrendar sin fe. Y tú puedes dar primicia sin fe. Aquí es, sujeto mi cabeza. Yo me muevo si tengo el dinero. Eso muestra que tú no lo tienes por cabeza. Yo lo hago si se me... No, tú no lo tienes por cabeza. Porque el que tiene al Señor por cabeza se mueve sin mirar lo natural. Y Él lo sustenta. Se sacó los bastones y le dice, mira, tu descendencia al norte, al sur, al este, al oeste, lo que le está diciendo es que yo en esto voy a establecer el querub a través de tu descendencia. La presencia del Señor inunda tu casa. Cuando uno entra a tu casa siente ese clima de paz. Cuando uno entra a tu casa siente la presencia del Señor y se escucha de fondo al pastor Fernando cantando. O cuando uno entra a tu casa se escucha el Adrián y los dados negros. ¿Qué se escucha cuando uno entra a tu casa? ¿Subís de una vez? Porque él sabía que en su generación se iba a establecer la presencia del Señor. Y aquí vamos a la otra parte, avancemos un poquito más. Había un problema en él que dijimos al principio. Y el problema era la marca de la serpiente. Que ninguno de los que estamos acá se libra, hermano. Todos tenemos áreas que tienen que ser tratadas y moldeadas. Todos nosotros. Que no hay ninguno que salga volando solo para el cielo. No. Ese problemita él suplantó. Ya hablamos de la línea de la mentira, ¿verdad? Hasta que éste nace con el nombre de Jacob. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él ve a Raquel, la ama, qué lindo es casarse enamorado. ¿Dijo amén por ahí?
No te vi decir amén, Axel, te estáis poniendo los lentes. Amén, dijo la Anita. Amén, dijo el Luis. El hermano Mauricio estaba aclarando que él no tiene voz hoy día, por eso no lo escucharon. Pero se casó enamorado. Hasta ahora. Qué lindo. ¿Cuántos están enamorados hasta el día de hoy? Manos arriba. Es para ver cómo está el estado de la iglesia nomás. Bueno, le suplantaron a su Raquel y le pusieron a Lea, ¿verdad? Trabajó 7 años, luego trabaja 7 años más, y por esos 7 años más recién recibe a la amada, a la mujer del propósito, a Raquel. Esa era la mujer del propósito y no Lea. ¿Por qué? Porque a través de Raquel nacieron los hijos del gobierno. Por eso, si nosotros vemos a Simeón, tenía problemas. Rubén se metió al lecho del papá. Simeón y Leví mataron cuando violaron a su hermana. ¿Se acuerda? Todo lo que pasó, exacto. Entonces tenemos a Raquel, la mujer del propósito, que da a luz los hijos del gobierno. Pero pasa esto, y mira, aquí viene la parte del majano, y esta parte es muy importante. Recuerde que majano es un proceso al que el Señor me lleva, no porque a mí se me ocurrió que tengo que salir de mi casa. Esto es un proceso de transición. El Señor me visita, me habla, el Señor me abre el entendimiento. Yo vi la escalera al cielo. Yo tengo la experiencia de ver ángeles que suben y que bajan. Yo tengo la relación del diezmo con el Señor. Yo conozco cómo opera el gobierno espiritual. Entonces hago el majano. No es que yo escucho la predicación del majano y mañana mismo voy a mi casa y digo, aquí se pone la piedra, no pasan para allá, para ningún... ¡Listo! No es así. A todo esto yo tengo una piedra ya en mi casa que la busqué igual, la ungí, la puse debajo del naranjo, así una piedra. El año 1. Ahora la miro y me río también, pero el Señor ve el corazón. Ve el corazón el Señor. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió, no, esa es la otra, sucedió que a la noche le entregó a la Lea. Aconteció que Raquel hubo dado a luz a José y ahora viene el majano. ¿Cuál es el majano? Dice acá. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Antes Jacob había querido irse y había hablado con Labán. Y Labán le dijo, no, no te vayas, porque ¿sabes por qué? Porque desde que tú trabajas conmigo, mira, nos ha ido tan re bien, hemos prosperado tanto. Quédate, mira, te voy a dar el sueldo, las ovejitas de un color, las ovejitas del otro color. Quédate, no te vayas. No se fue. Pero el Señor no le había hablado. Cuando el Señor te habla, Él respalda. Cuando te habláis solo, todos nos damos cuenta que no te habló. ¿Es cierto? Y le dice, estos lentes, hermano, no sabe cómo me acomoda porque lo miro a usted y miro para acá. No sé qué número tienen, deben tener como 4 porque yo veo clarito. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Ahí llamó a sus mujeres. Porque ¿qué pasó? Luego de la primera vez que él se quiso ir, comenzó a trabajar y la gente del lugar no lo empezó a ver igual porque él comenzó a prosperar económicamente. Le empezó a ir bien. ¿Y no te pasa que cuando el Señor te prospera después en tu familia te dicen, ay, llegó la rica?
la millonaria? ¿Te ha pasado? Ese término no lo voy a decir, Jonasito, pero dicen eso. Se cree el hoyo de lo que sea, porque me dice del queque, como el quequito ese que se come. Pero, ¿te pasa que ya te empiezan a mirar distinto? Ya llegó el canutito, el santo, santo, aleluya, ya. ¿No te pasa? No para ahí, te empiezan a pedir plata. Ya vos tú tenés más plata. Te empiezan a pasar cosas. Cuando la mano del Señor te empieza a prosperar, entonces empiezan a producir conexiones que antes no se producían. Tú mismo te empiezas a incomodar en esos ambientes. Pero el Señor le dijo, Él le dijo, sale de tu parentela. A Abraham le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela, pero él solo salió de la tierra. Arrastró la parentela. Ahora, ¿cómo sabes que tú no has salido de tu parentela? Yo te voy a decir cómo te das cuenta que tú no has salido de la parentela. Bueno, cuando tenemos el discipulado, lo que pasa es que el cumpleaños de mi abuelita María Cristina, justo a la hora del discipulado, tú no has salido de tu parentela, porque no es tu prioridad. Lo que pasa es que hoy día justo es el cumpleaños de no sé quién, XX, a la hora de la reunión. Tú no has salido de la parentela. En tu casa no saben que el Señor es tu prioridad, no tienen idea. Es que ahora justo en el discipulado tengo que ver que mi hijita no sé qué no quiere, mi hijo no quiere, mi hija no quiere, no puedo porque mi hijo no quieren. Tú no sales de tu parentela. Porque tú haces lo que a tu parentela le conviene. Tú no tienes majano por más piedras que pongas. También salir de la parentela es tomar el carácter de la parentela. ¿Cuándo se genera el conflicto con la parentela? La forma de la crianza. ¿Cuándo se genera el conflicto? ¿Polos iguales? ¿Polos iguales? Se repelen. Cuando uno entra en esta estación y continúa preservando el carácter de la familia, vas a tener el conflicto familiar. Por eso el Señor nos dice, sal, para que tu polo cambie, mute. Y es por eso que Jacob tiene que ir a darse una tremenda vuelta, porque estaba pugnando con su sangre. ¿Entendió? ¿Se entiende? Y estos son líos de sangre, por eso hay que salir. Exacto. Son líos de sangre, hermanos. Y es tan terrible para una persona que vivió en patota, porque se acostumbró al choclón, hermoso choclón. Y Dios tiene que destruir las cosas para que salga. Porque el Señor a los que llama establece en su propósito, no en el propósito familiar. Salimos a constituirnos una familia en el Señor. ¿Se entiende? Esa es la familia celestial, es la familia eterna. Porque nosotros tenemos que salir de esa formación. Y hasta en tu matrimonio, si no sales de tu casa, vas a tener problemas. Porque ahí vas a tener o a tu madre, o a tu padre, o a tu suegro, o a tu suegra, adentro. Ella, o no está él, pero está el carácter. Está el carácter metido adentro. Y un carácter es una fuerza espiritual. Hay que salir. Eso es no tomar cabeza. Si en tu casa no conocen que tu prioridad es el Señor, tú no tomaste cabeza. Si en tu casa saben que tú transas los tiempos del Señor, tú no tienes cabeza. No tienes la cabeza en Cristo. Porque tener la cabeza en Cristo es que yo no tengo decisiones y mis hijos tienen que saber quién es mi prioridad. Mi familia tiene que saber qué es mi prioridad. Que si quieren estar conmigo, justo el día donde yo me congrego, se vendrán conmigo acá. Porque esa es mi prioridad.
Pero si no, tú tienes lazos con tu familia. No estás capacitado para ser majano. El majano se hace cuando tomas cabeza. Él te dice, y poner el majano no significa que tú te peleas con tu familia. No significa que, no, nunca más. No. Es que se pone el límite y tu familia sabe, este es mi diseño de vida. Porque eso dice las Escrituras: el que ama más a padre o madre o a hijo o a hija o esposo o a esposa, oye, no es digno de mí. Eso sale en Lucas 4 y en Lucas 14 y en Mateo 10. ¿Para qué te lo voy a leer si tú te lo sabes? ¿Te lo sabes, cierto? Se lo saben unos pocos. Dice la palabra que el que no aborreciere o a padre, o a madre, o a hijo, o a esposo, o a esposa, por causa de mí, no es digno. Y lo que significa aborreciere, o el otro verso que dice ama, es ama al que ama más. ¿A quién amas más tú? ¿A quién amas más? Porque ese amor es el resultado de una relación. No te puedes obligar a amar más. Tú no despiertas amando más, a menos que el Señor te haya visitado de noche. Por eso es que nosotros clamamos: Señor, ven y manifiéstate. Decía delante en el tiempo de la adoración, que nuestro abismo llame al abismo del Señor. Y decían también que seamos de la generación de Melquisedec, donde no hay ni un antes ni un después. No hay vana manera de vivir de los padres, sino que salimos de esa eternidad del Señor. Esto es muy importante, hermanos, pero es neurálgico. Mire, hay un texto que nos volvió loco el otro día y lo compartimos con algunas personas. Le decían: busca esto, métete en esto, métete en esto. Uno de los evangelios, no me acuerdo, Mateo, mijita, parece que era Mateo, Marcos. Mijito, ¿cuánto era? Ese habla de la regeneración. Hermano, ese texto nos voló la cabeza, porque dice que cuando el Hijo del Hombre se siente a la diestra de Dios y establezca su señorío, en ese tiempo se va a efectuar en nosotros la regeneración espiritual. Habla de la regeneración. Es el único texto en la Biblia que habla de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la renovación constante del espíritu. Si usted lee ese pasaje, y está muy relacionado con tomar cabeza, Jesús antes de esto le está hablando al joven rico. El joven rico cumplía la ordenanza. ¿Cómo estaba en su atrio? Bien, Jacob. Pero entró a la otra estación y el Señor lo leyó en el corazón. Y le dice: bueno, así como de taquito. ¿Ha visto al Señor cuando juega de taquito? Tira unos voladores, pero Él sabe que lo rajó. Sabe que le tiró algo que lo iba a partir en dos. Se la hizo de taquito y le dice: bueno, toma tus posesiones, véndelas, entrégaselas a los pobres y sígueme, vamos, tú puedes. ¿Qué le pasó al joven rico? Yo me río, pero esto es complejo, hermano. ¿Qué lo inundó? Lo inundó una emoción. ¿Dónde están las emociones? Lo inundó una emoción. El Señor luego dice: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, entonces ustedes se van a sentar donde mismo. Y uno piensa y dice: ya, cuando estemos con Dios y la cosa. Aquí. ¿Qué es la regeneración? Es cuando el Espíritu de Dios en uno
renueva todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Esta es una palabra para las enfermedades. Tú puedes vencer en Cristo las enfermedades por medio de la regeneración espiritual. Pero aquí viene el problema. ¿Cuándo se gesta esto? Pedro le dice: lo hemos dejado todo, 100 veces más, y la vida eterna es lo que viene para ustedes. Y luego dice que para que la regeneración se efectúe hay que dejar hijos, hijas, padre, madre, esposa y tierra. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? ¿Sabe por qué el hombre se enferma? Porque está atado a la familiaridad, al ambiente espiritual y a la tierra. ¿Entendió? Por eso el Señor dice: deja. Porque el carácter de tu casa, ¿cuántos de ustedes, cuántos nos hemos topado que tuvo cáncer este otro, tuvo cáncer por aquí y acá, en la otra generación el cáncer? ¿Eso se puede vencer? ¿Por medio de qué? De la regeneración espiritual. Pero para eso yo tengo que salir de la usanza. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos? Y un gran problema. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos generaciones que no toman cabeza en Cristo. Entonces nuestros cabros tienen un grave problema. Disculpe que hable de esta manera, hermanos. Tienen un grave problema porque tienen el cabro chico. Dice: ¿a quién lo dejamos cuidando? ¿Con quién diantre lo cuida? Porque tú no sabes. Y disculpe, hermano, por favor, no me quiera masacrar después de lo que voy a decir. Porque tú sabes que tu mamá es un problema. Tu suegra puede ser un problema. ¿O entiende? Porque cuando entramos en un proceso de hacer casa para el Señor, entonces tenemos que encontrar el ambiente que corresponda al reino. Porque finalmente los hijos van tomando, ¿qué cosa? La forma y la imagen. Tú le dijiste no al dulce y... ¿se entiende? Te lo llevaron a la casa, lo trajeron a la casa y ya le metieron. Y ya te quebraron la cabeza ya. ¿Entiende? Pero importante lo que quiero recalcar: la regeneración opera en alguien que tomó cabeza en Cristo, que no se ató a la tierra. El Señor te hizo salir de tus parentelas. No está el carácter de tu papá en ti. Entiéndase, en tu papá también hay algo de Cristo y eso se tiene que tomar. Pero el carácter que no te lleva a Cristo, de ese carácter tienes que salir. ¿Entiendes? Y a veces esos procesos son tremendamente dolorosos, pero te generan salud. Porque la vida eterna empieza a renovarse, a renovarse, a renovarse, a renovarse. Empieza en la rueda del Espíritu a gobernarlo todo. Pero como estamos atados, entonces potencialmente nuestra alma está amarrada y la enfermedad que vino al principio se manifiesta. Y esta enfermedad, llámela como quiera, puede ser una enfermedad somática o una enfermedad psicosomática. Porque hay gente que los persigue, la muerte va a todos lados. ¿Entiendes? El Señor quiere librarnos de eso, salir de tierras, salir, renunciar a eso y seguir al Señor. Por eso que el bajano no tiene que ver con que tú vayas y desconozcas a tus familiares, sino que salgamos de esa forma, y para eso se precisa tomar cabeza. ¿Se da cuenta que no es llegar y a ser bajano? Tiene que haber una visitación de parte del Señor, pero tú ya sabes cuándo estás conectado a tu casa. Entonces, ¿qué pasó? Labán va detrás de Jacob y llega un momento en que las cosas se tienen que hablar. Tú ya sabes que lo que no se habla, se actúa. Tú ya sabes que eso de que los secretos se guardan para que no se difame a este o al otro, no corre.
porque tu descendiente va a ser fiel al secreto con ese comportamiento. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que tener la sabiduría para contar las cosas y hacer que nuestras generaciones salgan en libertad, hablando la verdad. No, es que el papá se portó mal, pero nadie lo tiene que decir. Entonces tu hijo se va a portar mal después en su matrimonio porque tú no lo hablaste. Hay que decir la verdad con sabiduría. Llega el momento en que se encuentra Jacob con Labán. Y entonces le dice, las cosas hay que hablarlas. Yo a veces no entiendo por qué tenemos temor de hablar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué temor de decir las cosas con respeto? De buena forma, hablar lo que no está bien. Y esperar un montón de tiempo. Cuando se hablan en un montón de tiempo, las cosas estallan. Y hermano, te digo, a veces me dicen, no, usted dijo esto por esto y por el otro. Y no ha sido una vez que me han dicho varias. Yo no estoy diciéndole a alguien en especial y hablándole a todos. Porque usted sabe que yo no tengo problema de llamarlo a la oficina y decírselo. ¿Para qué se lo voy a decir acá? Eso quiere decir que si a usted le calza es porque a usted le calza. No es para el del lado, es para usted. A usted le calzó, es para usted. Si quiero decirle algo, lo voy a llamar y le voy a decir de frente esto, y punto. Hay que decir las cosas, hermano. Hay que hablar las situaciones. ¿Qué le dice acá? Te has estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado. Has cambiado mi salario 10 veces. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo te pagaba por el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobraba, a mí me consumía el calor de día y de noche la helada, el sueño se iba de mis ojos. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Y después que le dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, tú ahora me enviarías con las manos vacías. Le dijo, ¿sabes qué más? Tú eres así y has hecho esto. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Porque la noche anterior, cuando Labán iba a ir a pelear con Jacob, se le apareció. El Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuando el Señor te da la orden, Él te respalda. Y Él hace que aún tus enemigos te traten con respeto. Si Él está embarcado en eso, Él se va a encargar de terminar la obra, pero no es para cualquier persona. Es ese que está ahí. Entonces se hace el majano. Entonces respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías, los hijos míos, y qué sé yo, ven ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio. Por eso, hermanos, para hacer el majano, nosotros tenemos que tener el mandato del Señor. Tenemos que tener al Señor por cabeza. El pozo tiene que estar destapado. Porque cuando el pozo está destapado yo tengo revelación. Cuando el pozo está destapado yo puedo ver la escalera al cielo. Cuando el pozo está destapado yo entiendo que mis familiares no conocen al Señor, pero no son mis enemigos. Y no caigo en la deshonra, porque hay algunos que creen que el majano no va a ver nunca más a tus padres, y no es eso. Entonces, Jacob tomó una piedra, la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos recoger las piedras. Y ahí hicieron un majano. O sea que Jacob tenía testimonio. Tenía testimonio para hacer el majano. Había sido prosperado. La mano del Señor estaba con él. ¿No viste que no había abortado ninguna de las crías? El Señor estaba con él, por eso podía ser el majano. Y luego ellos pactan, ahí dice, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros y el Dios de sus padres. Jacob inmoló las víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Comieron pan, durmieron aquella noche y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y su hija y los bendijo. Y ahí, yo no paso para allá, tú pasas para acá tampoco. Seguimos, son las 1:30. Lo terminamos.
Ya. No se entusiasme con el almuerzo, hermanos, todavía no hay almuerzo. Estaba diciendo si paro, pero yo no le voy a preguntar a usted, ¿quiere que pare? Están esperando que ¿quieren que pare? No, ¿quieren que siga? No. No. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Cuándo le salieron los ángeles de Dios? ¿Cuándo le salió el ejército? ¿Cuándo? Después del Majano. Ya no eran ángeles que subían y bajaban, eran un ejército. Hermano, yo no sé qué haríamos nosotros si viéramos un ejército de ángeles. Porque uno se imagina que el ejército tiene caras bonitas y el ejército tiene caras fieras y feas. Son temibles de rostro. Imagínese el hermano más feo que eso. Te da miedo. El ejército no es algo así, qué lindo. No, son fieros. Como los valientes de David que tenían caras de leones. No es una cosa hermosa. Y él vio el ejército, pero esta vez el ejército estaba a su favor. Estaba con él. Entonces llega y dice, cuando Jacob los vio, dijo, campamento de Dios es este. Y cuando nosotros nos congregamos en la comunión, tenemos que pensar, campamento de Dios es este. ¿Cómo ves la reunión? Esto es importante entender cuando el campamento de ángeles empieza a descender, porque te vas a empezar a encontrar con gente que tiene cara de águila, que tiene cara de león, que tiene cara de hombre y que tiene rostro de buey. Porque esas son las manifestaciones angelicales. Empiezan a moverse los rostros de Dios, que están implícitos en la gente. Dejas de encontrarte con gente natural y terrenal. Así es. Te empiezas a alinear con gente que piensa de otra manera. Y que te hablaron, yo creo eso. Entiende lo mismo que entiendo yo. Porque entraste en otra esfera, en una esfera de campamento, o sea, una esfera de querub, de gloria, de una gloria que es mayor a la que los ojos naturales pueden ver. Y en eso, hermanos, tenemos que entender que nuestra vida, cuando entramos en el campamento de Dios, se acaba. Porque entramos en el formato de vida eterna. Y todo lo que va a aparecer tiene que ver con eternidad. Todo lo que va a aparecer tiene que ver con propósito eterno dando vuelta y manifestándose. Entonces Jacob, obviamente, si ve ese Mahanaim, ve el ejército angelical y que están a su favor, dice que esto está solucionado. Le manda la carta a su hermano Esaú y le dice, voy a recibirte. Y Esaú, que dijo, espero que mi papá se muera y cuando mi papá se muera yo te mato. Por eso salió huyendo. Resulta que le manda la carta a su hermano Esaú y dice, bueno, las cosas están bien, tengo el ejército. Y resulta que le responden, Esaú viene a recibirte con 400 hombres. Hermanos, ¿esto qué significa? Porque uno puede decir, oiga, pero ¿cómo dicen que fue liberado del inconsciente si tenía miedo? No, tiene miedo, pero confronta. ¿Con quién se está enfrentando? Lo que está queriendo decir este pasaje, hermano, es que tu sangre se va a ir en contra tuya. Tu sangre. Aquí hay una confrontación de Jacob, que es lo celestial, que estaba en el vientre de Rebeca, ¿cierto? Y Esaú, que significa la sangre operando en el lugar santo. Totalmente distinto. Él huye, pero huye con un entendimiento de que la sangre se viene en contra de él. ¿Se entiende? La sangre se vence. ¿Cómo? Tomando cabeza. Ahora, viene su hermano con 400 hombres a su encuentro y no viene de las mejores formas. Nosotros sabemos que viene por una venganza, por una justicia. Entonces él empieza a pensar, voy a hacer una estrategia, voy a dividir toda mi familia y todas las cosas que tengo en dos. Entonces si él mata a un grupo, el otro se va a salvar. Pero luego de eso, dice la Escritura que él duerme. No, antes de dormir, él dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien.
Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre estos dos campamentos, el natural, Esaú, y el cielo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jacob no puede regresar porque hizo el majano. No puede devolverse. Tenía miedo, pero va a haber un momento en nuestra vida cuando nosotros decimos, oh, la presencia angelical tiene también su asidero en lo natural. Y es que en lo natural las cosas no precisamente van a ser maravillosas a nuestros ojos. Pero ese es el momento de clamar, ese es el momento de acercarse al Señor, ese es el momento de decirle, tú me dijiste eso, porque Él no salió solo. Él no se fue porque a Él se le ocurrió, el Señor le habló y por eso se fue. Él le dijo que saliera de su tierra, que se volviera a la casa de su padre. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que él ora al Señor, duerme. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos problemas dormimos en la noche? A mí a veces me cuesta, me tomo un Tapsin, una Tisol noche, lo que sea. Pero cuando tú te pones la música de adoración o empiezas a declarar la presencia del Señor, empiezas a agradecer, ¿no te das cuenta que te quedaste dormido? Entonces, ahora líbrame de la mano. Durmió aquella noche y cuando se despierta recibe un diseño. Y el diseño que recibe es un diseño muy especial porque el Señor le habla de cosas que van a producir un cambio en Esaú y también un cambio en él. Yo creo que paramos porque nos queda harto. ¿Sí? Estudie usted en su casa el presente que prepara Jacob. Estúdielo, véalo. Porque luego de que se despierta, el Señor le da una dirección, le da un camino. Y en ese presente que Él prepara, hay un diseño de libertad. Y luego vamos a ver el Peniel, que es a donde tiene que llegar. Amén.